La imagen de la izquierda es es un monumento histórico que en Argentina conocemos como la Casita de Tucumán. Es la casa en donde se declaró la independencia en 1816 de la colonia española. Y un poco presento este trabajo que ahora van a ver porque es como si fuera mi primer trabajo en algún punto. Básicamente esta casa es un monumento que en Argentina se declaró la independencia un poco como un trámite. O sea, San Martín iba como rumbo a los Andes para cruzar a liberar Chile después de haber peleado las batallas de la independencia y tenían que declarar la independencia antes de cruzar la frontera. Entonces se juntaron en Tucumán, que es un pueblo que queda, una ciudad, que queda al norte de la provincia, y en una casa privada, y juraron la independencia entre 40 personas. Esta casa privada, como en el momento que se transformó en monumento, estaba muy destruida, la derrumbaron completamente y solo conservaron el Salón de la Jura. Cuando vino el peronismo, existió un movimiento parlamentario que se llamó el revisionismo histórico y se reconstruyó la casa a partir de un daguerrotipo y de unas excavaciones arquitectónicas. Básicamente, esto solo para decir que muchos de nosotros en Argentina conocemos la casa de Tucumán más que nada por el dibujo que está en la derecha, o a veces una versión más infantil, que es el que aparece en los manuales de escuela y la utilizamos todos los años para a veces como escenario de las obras del Día de la Independencia, la dibujamos, pero siempre la pintamos de amarillo. De hecho, el icono de la casa es amarillo y la casa es blanca. O sea, uno va a la tienda de souvenirs que está enfrente de la Casa de la Independencia y puede comprar un souvenir en donde la casa es amarilla. Entonces, lo que yo hice fue básicamente en esta obra que se llama Hora Cátedra, fue teñir la fachada de amarillo, o sea, ir a Tucumán y teñir la fachada de amarillo como era en los libros de la escuela, por 40 minutos. Yo tenía puesto un guardapolvo blanco, que es el uniforme de alumnos y de docentes en la Escuela Pública Argentina, y toqué un timbre, o sea, lo que había era un sonido como de timbre escolar, pero era la noche, pasaban 40 minutos, que es lo que dura una hora cátedra, y se apagaron las luces. Básicamente eso fue todo. Me invitaron a participar en la Bienal de Venecia y la propuesta curatorial era, creo que como en muchas bienales, súper amplia. Y básicamente el título de la expo era Illuminations. Y nations, la palabra nations estaba como resaltada, ¿no? Entonces como estaba la luz y estaba la idea de Estado-Nación. Entonces yo me puse a pensar en cuál podía ser esa relación para mí y volví como a una de mis obsesiones más tempranas con la educación. Creo que una cosa que a mí me parece como importante de pensar la escuela y el rol que tiene la educación en la cultura es porque es como una especie de arma de doble filo. Creo que cuando pensamos en la idea de emancipación, o sea, vemos a la educación como una idea, como que la gente tiene que tener acceso a la educación y que a partir de tener acceso a la educación hay muchas más posibilidades de emanciparse, pero al mismo tiempo la escuela es un arma de reproducción de cultura y del status quo tremenda. Entonces como decidí que iba a hacer una obra sobre eso, volví un poco a Argentina porque era el sistema que me educó a mí. Entonces fue como una decisión después de tanta lucha por salirme de contar algo que tuviera que ver con la historia argentina, volver a eso. Hice esta obra que básicamente son dos cenitales que apuntan a la pared y tienen un filtro de color y están ligadas a dos sensores de movimiento que no están sincronizados, digamos, que están apuntando a lugares distintos. Y hay un texto aquí abajo, que ustedes no lo alcanzan a ver, pero básicamente lo que ese texto cuenta es que durante la época de la dictadura argentina en los 70, se prohibieron, digamos, las actividades colectivas estaban súper monitoreadas y a uno lo podían detener por participar en cualquier actividad colectiva. O sea, si uno estaba con un grupo de
personas mayor a 8, creo que era, como que ya podía ser excusa como para que ellos dijeran que el gobierno necesitaba saber lo que estaba pasando ahí, que fue una ley que se llamó, que fue una ley que era un paraguas enorme en donde toda la represión entró, que se llamaba la Ley de Seguridad Nacional, pero estaba basada en la represión de actividades colectivas. Eso por un lado, o sea, cuenta eso en 3 palabras o 4, y por otro lado cuenta que, que lo que es un diagrama de Venn, que es esta ilustración matemática en donde se pone como grupo de animales, que nadan en este lado y grupos de animales que son mamíferos de este lado, y la intersección serían aquellos mamíferos que nadan y están en el medio, ¿no? Este dispositivo de matemática es súper fácil. Y que es lo que se llama, en Argentina por lo menos, la matemática de conjuntos. O sea, la matemática de conjuntos tiene una expresión escrita y tiene una expresión gráfica, que son los diagramas de Venn. La matemática de conjuntos durante la época de la dictadura argentina fue prohibida y eliminada de los programas escolares. Entonces, como obviamente no estoy diciendo que sea una coincidencia exacta, pero como hay una idea muy sofisticada de, por un lado, prohibir juntarse y por otro lado, erradicar la manera en que eso se representa matemáticamente. Este es el título de una obra que hice aquí en el Museo Tamayo hace unos años, que se llama A, intersección B, intersección C, que toma otra vez como esta idea que les venía contando de los diagramas de Venn, que este es como el lenguaje escrito de la matemática de conjuntos. Lo que yo quería hacer era como tomar esa idea que me había parecido súper sofisticada de como de entender como una expresión matemática y su manifestación social o al revés, y como que sacarla, como yo sentí como que esa obra primera de los diagramas de Venn le daba mucho crédito a los dictadores, como de tener esta idea tan sofisticada de relacionar una... O sea, como lo que me interesa de esta idea de eliminar una práctica social y su expresión matemática es esta cosa de como de la relación entre un modelo y el pensamiento, ¿no? De si podemos pensar en el átomo si no tenemos el modelo atómico, digamos, como podemos visualizar algo si no existe un lenguaje que lo exprese. Eso me parecía como que probablemente la dictadura argentina no hubiera pensado eso, sino como que le parecía que los diagramas de Venn pertenecían como a una matemática moderna y ellos con esas cosas no se llevan muy bien y se acabó, digamos. Había como una idea más pedagógica. Es una obra que la presenté en el Museo Tamayo, en donde había una sala, en donde había estas formas de geométricas de acrílico, y venían unos participantes que tenían estos guantes, como para que se note que no eran miembros del público, y formaban distintas composiciones geométricas que sostenían durante varios segundos. Hacían como eso 10 veces y luego la dejaban. Y una de las cosas que pasaba es que la habitación iba cambiando también, ¿no? La coreografía, digamos, era algo que ellos tenían, pero las imágenes que se formaban, las composiciones que se formaban eran siempre distintas, porque siempre cada uno elegía como una forma geométrica de manera aleatoria y no sabía cuál iba a elegir el otro. Y entonces yo le pedí a una fotógrafa que fuera cuando yo no estuviera y que documentara la pieza en blanco y negro. Un poco me interesaba como documentarla, porque cada una de esas composiciones eran como una especie de intersección única o de momento que no se iba a volver a repetir de esta manera, de composición que era solamente exclusiva a ese punto de encuentro. Pero al mismo tiempo me interesó como introducir un error por esta cosa, como una especie de mímica a cómo se construye la historia, ¿no? De que hay como una idea de documento, pero ese documento también implica la pérdida de cierto color. Que además a mí la cosa del color y su codificación me parece como interesante siempre en prácticas que por ahí son como que vinieron después de los 70, como que parece que hay una idea por ahí más europea o estadounidense de que las prácticas conceptuales son generalmente en blanco y negro, ¿no? El color es una cosa muy subjetiva.
Entonces siempre como que molesta, entonces siempre me interesa como probar esa falta de color. Esta es una obra que hice hace poco que se llama Unheard, como si fuera como no escuchados, y básicamente son elementos que se utilizan en distintos lugares del mundo para protestar o que se utilizan en manifestaciones y están todos como ensellados, como si fueran como momificados. Y esto se presentó como en la misma expo en donde estaba la idea de los banderines y la protesta, ¿no? Y lo que es bien como notorio es que muchos de esos elementos son los mismos que utilizamos para festejar, que es otra vez como una coincidencia como interesante.